Alumnos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Habla el doctor Héctor Peña. ¿Me escucha? Buenas tardes, doctor. Sí. Muy bien. Ujú. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Ya, un momento. Listo. Un momento. Muy bien, ¿me escuchan, no? Sí, En un momento vamos a empezar la clase de esto. Se puede ver, ¿no? sí, doctor. Ya, muy bien. Ok, vamos a comenzar. El tema que vamos a hablar acerca de hoy es el tema de lumbalgia o lumbago, como le quieran llamar. ¿Se ven las diapositivas, correcto? Sí, doctor. Un momento, un ratito. Muy bien. Ya está. Primero que nada, veamos a ver, empecemos. El dolor lumbar es la segunda causa más frecuente en la humanidad. Ah, ya, perdón chicos, antes de comenzar, a la delegada le pasé las diapositivas. ¿Lo compartió? Sí, doctor. Sí, ya lo tienen, ¿no? Sí. Ya tienen las diapositivas. ¿Sí o no? Me confirman aunque sea con una manito. Sí, doctor. Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces. La lumbalgia. Recuerden, el dolor lumbar es la segunda causa más frecuente de la humanidad, solo por debajo del resfriado común. Más del 65 al 80% de la población alguna vez lo ha padecido. Los más prevalentes son mayores de 65 años y es de origen musculoesquelético. Veamos los factores de riesgo. Por ejemplo, tener entre 50 y 69 años, baja educación, bajos ingresos, discapacidad, depresión, trastornos del sueño, alteración, problemas en los seguros, comorbilidades, cigarro, obesidad, obesidad y debilidad muscular. ¿Ya? Con respecto a la anamnesis, siempre hay que preguntar acá. El 90% de los pacientes presentan problemas mecánicos o neuropáticos. ¿Qué quiere decir esto? Mecánicos viene a ser dolor de espalda propiamente dicho, o dolor neuropático que estén relacionados a dolores neuropáticos. Por ejemplo, lo más común es una hernia discal, dolores que se irradian hacia los miembros inferiores. Por ejemplo, ¿qué síntomas puede haber? Por ejemplo, puede ser por sobreuso, un trauma, por ejemplo, una caída, ¿no? Una deformidad anatómica, por ejemplo, problemas en los discos intervertebrales,
radiculopatía, estenosis espinal, síndrome facetario, síndrome de articulación sacroiliaca, ¿ya? O síntomas neuropáticos que incluyen ya sea el sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico. Si fuera, recuerdan algo. Si hay un compromiso del sistema nervioso central, en este caso va a ser una comprensión de médula. La médula espinal es parte del sistema nervioso central, mientras que el sistema nervioso periférico viene a ser la compresión de las raíces nerviosas. ¿Ya? Mm. ¿Ya? Entonces, miren esto. Dificultad de diferenciar entre dolor musculoesquelético y dolor. Cuando hay problemas, cuando se te presenta un paciente en consulta externa y viene por dolor de espalda, pero no lo puedes diferenciar. No sabes si es un dolor netamente musculoesquelético o es un dolor neuropático. Nuestro diagnóstico va a ser así. Dolor lumbar no especificado. ¿Ya? Esto más. La mayoría de los pacientes responden espontáneamente al tratamiento, ya sea con medicación y o terapia física. Entonces, lo más importante de esta diapositiva es que la mayoría son problemas, problemas mecánicos y neuropáticos. ¿Ya? El 10% restante son otras enfermedades, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. ¿Ya? En ese 90% puede ser por sobreuso, por traumas, o sea, problemas mecánicos o problemas neuropáticos, ya sea del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Y si no sabemos diferenciar entre uno y el otro, nuestro diagnóstico a secas va a ser dolor lumbar no especificado. Hay que preguntar en qué trabaja el paciente, la historia social o el tipo de trabajo que hace. Por ejemplo, en la ocupación. No es lo mismo un paciente que trabaje en oficina que trabaje en construcción. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que trabaja en oficina va a estar todo el tiempo sentado. ¿Ya? Otro ejemplo, un taxista puede estar sentado todo el día en el sillón, puede conllevarle a producirle hernias, por ejemplo. O un paciente que esté en construcción lleva carga muy pesada sobre sus hombros, produciendo malformaciones, deformidades a largo plazo de su columna vertebral. Historia social, si pertenece a qué grupo etario, si tiene un problema de depresión en el fondo, ¿ya? O tiene hábitos nocivos. El dolor puede ser a nivel axial, glúteo, es difícil diferenciar entre la axial radicular y miembros inferiores. Existen agravantes de dolor de espalda. Una es las herniaciones, dolor de espalda y miembros inferiores al sentarse al conducir. Estenosis lumbar, dolor glúteo, estenosis lumbar es un dolor que se irradia a los glúteos, a los muslos, a la pantorrilla, al caminar y a la extensión lumbar. En el caso de fracturas vertebrales por osteoporosis o fracturas traumáticas, infecciones y calmar el reposo. Y en el caso de la espondiloartritis, o sea, la espondilitis anquilosante, es un dolor de patrón inflamatorio. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, todo bien. Entonces, una vez que hemos hecho esa introducción y un poco de la anamnesis, nos vamos a enfocar bastante en el examen físico. En primer lugar, primero tenemos que hacer una inspección. ¿Ya? Un momento, por favor.
Ya, vamos a continuar con la exposición. Ya, hasta aquí nomás. En el examen físico, primero que nada tenemos que realizar la inspección. En este caso, al paciente le vamos a pedir que esté en bipedestación, es decir, que el paciente esté parado. En ese momento, cuando esté parado, al paciente le vamos a pedir lo siguiente. Tiene que estar de pie y vamos a observarle tanto de por adelante, por atrás y de perfil. ¿Ya? Para ver sobre todo la alineación de la columna. Por ejemplo, puede tener una actitud de cifosis, una actitud de escoliosis o una actitud de lordosis. Entonces aquí viene el tema. Un paciente que tiene cifosis, ¿qué quiere decir? Que hay una este este lo conoce como hipercifosis dorsal. Una lordosis que hay mayor concavidad a nivel de la columna lumbar. Y escoliosis viene a ser una asimetría a nivel de la columna vertebral, como lo que pueden ver acá. ¿Ya? Con respecto a la escoliosis, con respecto a la escoliosis hay de dos tipos, escoliosis estructural y la escoliosis no estructural. La escoliosis estructural puede ser de causa, por ejemplo, idiopática o congénita. ¿Ya? Y la no estructural es más que todo postural o también conocido como una escoliosis de tipo antálgica o una escoliosis de origen discal. ¿Ya? La estructural es que seguramente lo tuvo desde nacimiento. Una alteración, una malformación a nivel de la columna vertebral. Podríamos decirlo que hasta puede llegar en algunos casos irreversible. Mientras que la estructural es más que todo ah, ya conseguido en el tiempo y es secundario, generalmente producido por un secundario a un evento. En este caso, el dolor. Entonces, para definir sobre todo si esta escoliosis de tipo estructural o no estructural, tenemos la maniobra de Adams. En la maniobra de Adams consiste en que al paciente le decimos que flexione, que hiperflexione del abdomen, de la columna sobre el abdomen y que sus brazos lleguen hasta los pies. Cuando el paciente que tiene escoliosis hacemos esta maniobra, hay la ausencia de rotación vertebral, hay ausencia de la jiba. Entonces, en este caso se le conoce como una actitud escoliósica. Esto se va a encontrar en pacientes que tienen una escoliosis de tipo no estructural. Mientras que realizamos la maniobra de Adams y sale positivo, es que cuando realizamos esta maniobra, encontramos que se presenta una jiba, dándonos una apariencia asimétrica a nivel de la columna. Entonces, en este caso, este paciente tiene una escoliosis de tipo estructural. Les presento otras variaciones de la postura. Esta es una variación de cifosis y lordosis, como lo que pueden ver. Aquí vemos un patrón de cifosis y al mismo tiempo tenemos una patrón de hiperlordosis. ¿Ya? Mientras tenemos otras dos presentaciones. Tenemos el de flat back, es decir, una columna totalmente rectificada. Miren esto. Si comparamos este con en este caso, este paciente ha perdido la lordosis lumbar, dándonos así un aspecto rectificado a nivel de la columna vertebral. ¿Ya? ¿Ya? Y esta es otra variante que se le conoce como sway back. Por ejemplo, de la espalda plana, es uno de los motivos de consulta más comunes, junto con los otros tres, que es la escoliosis, la lordosis y la cifosis. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, veo que no hay dudas. Vamos a continuar. Miren esto. Vamos a realizar ahora la parte de los movimientos. Al paciente le pedimos que haga una flexión lumbar, así como también una extensión.
Esta es lateralización hacia la izquierda y lateralización hacia la derecha. También en el examen físico podemos realizar la medición de los miembros inferiores. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para ver, para buscar discrepancias en la longitud de los miembros inferiores. ¿Ya? Entonces existen dos tipos de discrepancias. La de una discrepancia ya establecida y una discrepancia aparente. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Allá. Entonces, para ver lo de las discrepancias, lo que tenemos que hacer es medir desde el punto, desde la espina ilíaca anterior superior, se mide hasta la altura del tobillo, una longitud. Y si hay es para ver si hay asimetría o no hay asimetría de miembros inferiores. Esa puede ser una de las formas. Ahora, durante el examen físico también no hay que olvidar el examen a nivel de la columna. Podemos proceder al inicio a palpar las apófisis espinosas y a nivel del sacro. Palpar o percutir si hay compromiso óseo. Después de palpar las apófisis espinosas, vamos a palpar los músculos paravertebrales para buscar espasmos, tad band, puntos gatillos. En el decúbito supino, hay medición de miembros inferiores determina las discrepancias en longitud de miembros inferiores. Luego, en el rango de movimiento, tenemos que ver si hay movimientos, hay que realizar tantos movimientos activos. Movimientos activos quiere decir que el paciente lo realiza, mientras movimientos pasivos significa que o sea, nosotros como doctores somos los que realizamos los movimientos. En el caso que estemos sospechando de una espondiloartritis, es decir, por ejemplo, espondilitis anquilosante, tenemos el test de Schobert. Como les decía, miren, en este gráfico lo vamos a resumir en una. En primer lugar, vamos a palpar las apófisis espinosas y tenemos que tanto palpar como percutir. ¿Ya? En segundo lugar, vamos a palpar los músculos paravertebrales. ¿Qué vamos a buscar en los músculos paravertebrales? Puntos gatillos, taut band. ¿Ya? También podemos palpar a nivel del borde del artículo, a nivel del hueso de la pelvis, porque en este punto también se insertan diversos músculos, como por ejemplo el dorsal ancho. Finalmente, también podemos palpar este punto, que está cerca de la región del glúteo. Este es el punto sacroiliaco, o también conocido como los puntos de Forestier, Jacqueline, Rods, Querol. ¿Ya? Encontré este nuevos temas, que viene a ser un momento. Había dos personas que han escrito. A ver, doctor, la postura flashback, ¿qué problema puede causar al paciente para que vaya a la consulta? Ah, ya. Esa postura no es tan común, Camila. ¿Ya? Simplemente en general, estas posiciones que presentan los pacientes pueden ser de varias presentaciones. El paciente lo vamos a demostrar a través de rayos X. ¿Ya? Ah, ya. Flashback. En el caso de la columna plana, Camila, ¿me estás escuchando? A ver, me están escribiendo. Ya. En el caso de la columna, el paciente lo tiene la columna rectificada. Es decir, que ha perdido tanto la lordosis ha perdido la lordosis como la cifosis. Es decir, lo tiene la columna baja. Eso también puede ser una causa de dolor de espalda. ¿Ya? Esta es a consecuencia, por ejemplo, de que haya tenido contracturas musculares de forma crónica y el cuerpo ha tenido que adaptar esa posición. El tratamiento más que todo es terapia física. ¿Entendido? Ok, vamos a continuar. Continuando con la exposición, encontré estos términos especiales. Cuando examinamos columna, tenemos estos tres términos. Por ejemplo, dentro de las posiciones, existen tres posiciones especiales que nos pueden permitir durante la evaluación. Tenemos la posición de resting position, el closed back position y el capsular putter o restriction. ¿Ya? Son términos de quimioterapia. ¿Qué quiere decir? Si lo vamos a traducir, este tema no hay que traducirlo de forma literal, si no vamos a confundirnos. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso de resting position?
Si queremos traducirlo, vamos a querer decir posición de reposo. ¿Qué es el resting position o posición de reposo? Significa que es la posición que el paciente presenta menor incomodidad. Es decir, un paciente, por ejemplo, que tiene dolor de espalda, le es difícil echarse en una camilla, por ejemplo. Entonces, para que el paciente, para que tenga un mejor confort, ya sea durante el examen físico o ya cuando va a descansar en casa, para que pueda adoptar una posición neutra que no le origine dolor. Por ejemplo, el paciente puede tener uso de almohadas debajo de la rodilla o estar en posición fetal para que el paciente no sienta dolor. Esto nos va a permitir tanto para que el paciente pueda descansar en casa o también nos pueda facilitar un poco en el examen, nos pueda facilitar el examen físico de nivel de la columna vertebral. También es válido. Por ejemplo, si un paciente está en decúbito dorsal, podemos colocar almohadas debajo de la rodilla. ¿Para qué? Para que la columna lumbar descanse. También podemos agregarle, aparte de las almohadas por debajo de de las rodillas, en semiflexión, también podemos agregar almohada debajo de la espalda. Eso es para que ocasionemos menos dolor al paciente. O la otra opción, ponerle en posición fetal al paciente. ¿Para qué? Para el paciente que esté con las rodillas flexionadas hacia el abdomen y que el paciente que esté encorvado. Pero nuestro único objetivo es no generarle dolor. ¿Ya? Aquí tengo, me parece, una imagen. Un ratito. Acá, por ejemplo. Por ejemplo, puede estar el paciente en decúbito lateral y tener una almohada y tener otra almohada para permitir. O la otra opción, estos son algunos ejemplos. O tener una almohada por debajo de las rodillas e incluso tener, en algunos casos, poner otra almohada. ¿Ya? Luego tenemos esta posición de la posición de close back position. O también esto se puede traducir como posición de bloqueo o articulación cerrada, es decir, una reducción a nivel del canal espinal. ¿Qué quiere decir la teoría? ¿Qué significa esto? Es la posición de máxima tensión capsular y estabilidad, extensión. Puede producir dolor. ¿Qué quiere decir esto? Si es Esto lo van a entender más que todo a través de un ejemplo. Un paciente que tenga dolor de espalda, le dices al paciente que haga una hiperextensión, o sea, hacia atrás, por un breve periodo de tiempo. Si el paciente te manifiesta dolor, un dolor, y encima el paciente empieza a referir que tiene una parestesia, empieza a presentar parestesias en miembros inferiores, o dice, doctor, no soporto estar parado mucho tiempo porque se me adormecen las piernas. Probablemente hay una estrechez del canal medular, ¿ya? Por eso, aquí es un ejemplo, un paciente erguido en extensión presenta parálisis de miembros inferiores, o también puede producir claudicación neurógena. Entonces, el paciente finalmente va a tener que buscar otra posición menos antálgica para no sentir ese dolor, por lo que el paciente mejora busca una flexión. ¿Para qué? Para aliviar este dolor de espalda. Voy a buscar una imagen. Acá tengo. Por ejemplo, esta sería una posición de closed back position. El paciente le decimos que haga una hiperextensión, pero al momento de realizar la hiperextensión, el paciente puede presentar dolor a nivel de la espalda, así como también puede haber parestesias en los miembros inferiores, produciendo dolor, ¿ya? Produciendo dolor. Y el dolor va a disminuir una vez que el paciente logre estar en flexión, es decir, hacia adelante. Finalmente tenemos el capsular pattern of restriction, en que traducido sería patrón capsular de restricción. ¿Qué quiere decir eso? Es una limitación al movimiento tanto de la lateralización, rotación y una limitación en menor grado a la extensión. Es decir, que el paciente no pueda inclinarse hacia un lado, ya sea a la derecha o a la izquierda, no puede hacer esto, ni tampoco extender hacia atrás. Este es un caso clásico en la enfermedad. Este es un caso de que un paciente ya tenga una artritis en donde, a nivel de los espacios intervertebrales o en la articulación sacroiliaca. El ejemplo clásico de esta enfermedad, el ejemplo clásico que se puede presentar en este capsular pattern or restriction es en el caso de la espondilitis anquilosante. ¿Ya?
En el caso del espondilo anquilosante, es una enfermedad inflamatoria en la cual hay una afectación principalmente de las articulaciones sacroiliacas, aunque también puede haber afectación de las articulaciones lumbosacras. Entonces, les hago una pregunta, chicos. ¿Entendido o no entendieron este tema, esta parte? Veo que nadie habla, entonces supongo que han entendido. Vamos a continuar. Ya. Muy bien. Seguidamente, hablemos del test de Schobert. El test de Schobert es otra de las maniobras para evaluar, para evaluar sobre todo dos enfermedades, o espondiloartritis, es decir, espondilitis anquilosante, o enfermedades degenerativas del disco lumbar, que también sería la segunda utilidad del test de Schobert. Por lo tanto, podemos concluir que el test de Schobert no es patognomónico de la espondilitis anquilosante. El test de Schobert también es útil para buscar enfermedades degenerativas del disco lumbar. Importante. ¿Ya? ¿En qué consiste el test de Schobert? Primero que nada, cuando el paciente esté parado, tenemos que palpar los- las espinas ilíacas posterior superior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Trazamos una línea horizontal y medimos 10 centímetros hacia arriba. Le decimos al paciente que hiperflexione la espalda. Y si vemos que hay un incremento más de 5 centímetros, eso es normal. El paciente con espondilitis anquilosante o espondiloartritis, este número va a estar, o también tiene un problema de disco vertebral, no va a poder realizar esta maniobra. ¿Ya? Pero vámonos a esta otra imagen. ¿Qué vemos acá? Esta es una foto de una chica. Como lo que pueden ver acá en la espalda, hay dos puntos acá. No sé si ven dos hoyuelos acá. A estos hoyuelos se les conoce como puntos de Venus. ¿Ya? Eso es aquí se le conoce como punto de Venus. Pero también en este punto de Venus coincide con la espina ilíaca posterior superior. Por lo tanto, vamos a tomarlo como punto de referencia para poder encontrar esta articulación. Ojo, este punto de Venus o punto sacroiliaco también se le conoce como punto de Forestier, Jacqueline, Rods, ¿Ya? Y aquí lo tengo resaltado. Comentario. Al punto de Venus también se le conoce como punto sacroiliaco, que está relacionado a la espina ilíaca anterior superior, o también como punto de Forestier, Jacqueline Rothgerol. ¿Ya? ¿Entendido hasta acá? Sí, doctor. ¿Sí? Muy Sí, bien. doctor. Ya, muy bien. Cualquier cosa preguntan en el chat o ponen una manita. Luego, vamos a continuar. El compromiso del dolor lumbar no es por sí solo dolor lumbar. También tienes que evaluar si hay o no compromiso neurológico asociado. Recuerden que por ahí, por las vértebras lumbares, también pasan los nervios y comprometen los nervios de los miembros inferiores. Les tengo este ejemplo. Miren esto. El nervio L2 permite la flexión de la cadera, es decir, que podemos hiperextender el miembro inferior hacia arriba. El L3 permite la extensión de la rodilla. El L4 permite la dorsiflexión del pie. El L5 permite la dorsiflexión del dedo gordo, mientras que el S1 permite la hiperflexión plantar del pie. ¿Ya? Este gráfico es muy importante. Si queremos podemos hacer reflejos en el reflejos. Por ejemplo, el reflejo rotuliano está comandado principalmente por los nervios L2, L3, L4. Pero aquí va a depender mucho de la bibliografía. En el tenor rotuliano, en el caso del libro de reumatología de Hochberg del 2023, menciona que el reflejo rotuliano es el L4, mientras que el reflejo del Aquiles es el S1. Otro dato importantísimo, otro dato importante, hay que saber diferenciar entre, entre el daño del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este es importante.
Por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de sistema nervioso central van a hacer hiperreflexia, es decir, tres cruces, cuatro cruces cuando hagamos los reflejos. Va a haber test de Babinski o test de Hoffman positivo. Mientras que los pacientes que tienen un problema de sistema nervioso periférico, que es lo que vamos a evaluar, son los pacientes que van a cursar con hiporreflexia, Babinski negativo. ¿Ya? También no hay que olvidar, esta es la parte motora, también hay que evaluar la parte sensitiva. ¿A través de cómo? A través de los dermatomas. Acá, por ejemplo, tenemos el L1 a nivel de la ingle, L2 muslo, L3 rodillas, L4 cara interna, L5 gran parte del pie y S1 a nivel del este. Les voy a traer una mejor imagen. Aquí está. Esta es otra mejor imagen para poder evaluar los dermatomas. Esta es una imagen un poco confusa, así que les traigo una mejor. Miren. Esta es una forma de evaluar los dermatomas de los miembros inferiores. Entonces, L4, la mitad del dedo gordo hacia arriba. L5 me evalúa, me evalúa gran parte de los tres últimos, los tres dedos. Y S1 me evalúa el quinto dedo. ¿Ya? Pero también encontré una mejor imagen para que no se olviden. Miren esto. Si yo evalúo la sensibilidad entre el web en el primer web space del pie, en el primer web space, miren qué nervio es este. Nervio peroneo profundo. ¿Ya? Si yo estoy evaluando solo esta área de sensibilidad, miren dónde estoy. En el dedo entre el primer y segundo dedo del pie. O también conocido como el primer first web space. Acá. Pero miren quién inerva gran parte del pie. ¿Qué nervio es este? Nervio peroneo superficial. Y el nervio sural se encarga de la parte del borde externo del pie. ¿Vieron? Entonces, cuando yo evalúo sensibilidad, estas áreas son bastante útiles. Si veo un paciente que tiene alteración de la sensibilidad, ajá, hay un problema. ¿En qué nervio? Si, por ejemplo, hay una afectación acá en el nervio peroneo profundo, ah, ya, entonces probablemente esté relacionado al nervio peroné, que está muy relacionado al nervio C1, nervio peroneo superficial. ¿Ya? Entonces ahí nos va a sospechar que hay una radiculopatía. Esa es una forma. La otra forma es esta que les presento. L4, el pie dedo gordo. L5, los tres últimos, los tres, el 2 al 4 y el S1, el quinto dedo. ¿Ya? Miren esto, el nervio L4 relacionado a la rodilla. En cambio, el nervio S1 está relacionado al tobillo, es decir, reflejo aquiliano. También coincide. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda acerca de los reflejos osteotendinosos? Ya. Veo que todos están tranquilos acá. Muy bien, continuemos entonces. Cuando examinamos cuando examinamos los miembros inferiores, no hay que olvidar estas dos maniobras, incluso una tercera maniobra extra. Esta es la maniobra de la CG. ¿Qué consiste en la maniobra de la CG? Consiste en el paciente le hacemos hiperflexionar la articulación de la cadera con la pierna extendida hacia arriba. Si el paciente empieza a presentar dolor entre los 20 a 70 grados, eso es positivo. Si el paciente ya no presenta dolor ya en los 80 o 90 grados, eso es normal. Muchas personas podemos tener dolores a ese nivel ya. Eso es normal. Pero no es normal que el paciente que antes llegara a los 70 grados haya dolor. Entonces, así, eso consiste el nervio de la CG. Y la CG me evalúa el nervio ciático, que es el L5
y el L1, el S1. L5, S1. ¿Ya? Ahora, este LACG tiene una variación, que es la maniobra de Barragard. Consiste que una vez que hemos realizado el LACG, tenemos que descender poco a poco la pierna hasta que el paciente mencione que no tenga dolor. Una vez que el paciente, una vez que el paciente ya deje de sentir dolor, lo que vamos a hacer va a ser hiper, una hiperflexión dorsal del pie, hasta que el paciente sienta dolor. Si es así, entonces tenemos que el test de Bragard es positivo. Y si es así, vamos a pensar que hay una radiculopatía. Por otro lado, le decimos al paciente que esté en decúbito ventral. Entonces al paciente le decimos, nosotros vamos a realizar una mm, una hiperflexión de la rodilla. Miren esto. Le decimos al paciente que haga, le decimos le decimos todo lo más que se pueda. Si el paciente se refiere dolor a nivel de la cara anterior del muslo cuando esté echado, piensa que hay una elongación del músculo del femoral. Y este está o también conocido también como la segue invertido. ¿Ya? Esta maniobra nos permite evaluar los nervios de L2 a L4. Esto menciona la literatura de Hochberg. Pero si revisas el libro de Argente de semiología, menciona que es el L4. ¿Ya? O sea, está fuertemente relacionado al nervio L4 sobre todo. Y entonces se evalúa el nervio femoral. Es positivo si presenta dolor en cara anterior de muslo. Sigamos hablando de la evaluación neurológica. Tenemos que evaluar el test de la marcha. El compromiso del talón es L5. Talones con L. Puntitas. Afectación del S1. Los pacientes que tienen dificultad para caminar con talones es el L5. Talones. Eso me habla de L, ¿no? Entonces el paciente tiene dificultad para caminar de talones. Si hay dificultad, piensa en L5. Si el paciente tiene dificultad para caminar de puntitas, 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 es el S1. ¿Ya? Y también tenemos que evaluar lo que es la marcha antálgica. Miren esto, en la radiculopatía L5 va a haber el reflejo sostenido se conserva mientras que la radiculopatía S1 está abolido, el reflejo aquiliano o está disminuido. ¿Ya? Recuerden esto. El reflejo aquiliano es S1, el reflejo rotuliano es L2, L3, L4, el reflejo bicipital C5, C6 y el tricipital C7, C8. Recuerden que los exámenes auxiliares que podemos sumar al paciente son rayos X. Tomografía, bueno, la tomografía es más que todo para buscar problemas netamente óseos o buscar problemas de fractura, ¿no? Y tú crees que es actualidad útil para buscar problemas mecánicos, estenosis, espondilosis, espondilicitis, espondilolistesis, trauma. Resonancia magnética evalúa la médula espinal. Excelente para ver infecciones. La electromiografía o velocidad de conducción nerviosa confirma la sospecha del compromiso de la raíz nerviosa y distribución y severidad del compromiso. ¿Ya? Miren otras causas de dolor lumbar bajo. Estiramiento muscular, listesis, hernias, artrosis y estenosis lumbar. Miren este. Existen causas neoplásicas de la lumbar. Por ejemplo, osteoma, osteoblastoma, aneurisma, hemangioma, cronodoma eosinofílico, un lipoma sacroiliaco maligno, mieloma múltiple, condroma, linfoma, cordón neurofibroma, ependimoma, mastocitoma. Problemas endocrinológicos, osteoporosis, hiperparatiroidismo, mastocitosis misceláneas, enfermedad de Paget, sarcoidosis. Son algunas otras causas de dolor de espalda. Veamos acá. ¿Qué es una listesis? Una listesis quiere decir que, que el cuerpo vertebral se ha salido de su eje, como pueden ver acá. Si ven que
mientras piden un rayos X se encuentran que hay una grada, se forma una grada, cuando en realidad debería ser continuo, entonces piensa que la vértebra se ha movido, es una listesis. Les traigo una forma de medir la espondilolistesis. Son 4 grados, incluso uno en quinto grado. El grado uno es cuando se ha desplazado un 25% del eje. El 2 hasta el 50 menos del 50%. El 3 menos del 75%. El 4 menos del 100%. Y el 5 es cuando toda la vértebra se ha salido totalmente de su sitio. Acá les traigo otros ejemplos. Este es un paciente que tiene mieloma múltiple. ¿Ya? Miren, estos mieloma múltiples ha ocasionado fractura vertebral. ¿Ya? Este es otro ejemplo. Este es un paciente con osteoporosis. A ver, alguien en el chat ha hecho una pregunta. Eh, María Fernanda, una pregunta. ¿Este foro qué es? María. Doctor, es la De, asistencia que nos de- toma el doctor Carrasco. Ah, ya, ustedes lo llenan. ¿Aló? Sí, sí, doctor, es doctor. para nosotros. Ah, ustedes lo llenan. Ok, vamos a continuar entonces. Mientras va llenando su asistencia. Miren esto. Este es un paciente que tiene osteoporosis. Vamos a analizar esta placa de rayos X. Me gustaría que participen, si es que quieren. Miren esto. Esta es una columna. ¿Qué ven acá? ¿Está rectificada, sí o no? Sí, está rectificada. ¿Qué ven acá? Se llama osteofitos. Olvídense de estos, son artefactos. Miren esto. En la parte posterior de cada cuerpo vertebral hay disminución del espacio intervertebral. Posiblemente está haciendo compromiso de disco intervertebral, o sea, una hernia. Y miren esto. ¿Cómo se llama esto? Aquí hay más de un problema. ¿Cómo se llama esto, chicos? Esto se le conoce como listesis. En este caso, puedo pensar que es una listesis de primer grado, incluso hasta de segundo grado, ¿ya? Y puede haber compromiso de nervios. Vamos a ver. Aquí menciona que es un paciente, es un rayos X de osteoporosis. ¿Por qué osteoporosis? Mírala, mira el color. Compara este hueso que es blanco y este es un hueso un poco más translúcido. Entonces también puedo pensar que este paciente también está haciendo osteoporosis. ¿Ya? Y aquí mira, después de que hay fracturas de compresión. ¿Dónde está la fractura de compresión? Posiblemente esta sea una fractura vertebral por osteoporosis. Y estas también pueden ser esta también puede ser fractura de osteoporosis. Esta sí también. Hablemos de un poco de hernia discal. Y la hernia discal es cuando hay una ruptura, un desgarro del anillo fibroso, dándonos salida del contenido del núcleo pulposo hacia el exterior, formándonos una hernia. Cuando nos pasa esto, puede haber compresión del canal medular, así como también puede ser compresión de la salida del nervio. Miren cómo está saliendo. Este es el canal medular. Está yéndose hacia ese canal medular, pero en este caso, en esta imagen, está yéndose hacia compresión a nivel del origen de salida del nervio. ¿Ya? Miren esto, ¿qué es el hernia discal? Una lesión o un desgarro del material fibrocartilaginoso que rodea el disco intervertebral. Los otros sinónimos que podemos encontrar, sobre todo cuando vamos a leer una placa de resonancia magnética, también lo van a mencionar los radiólogos como slipped, bulging, prolapso discal, hernia del núcleo pulposo. Las hernias más comunes son entre L4 y L5 y L5 y S1, 95 al 98% de los casos respectivamente. Rayos X, posible pérdida de la altura de las vértebras, pinzamientos en el rayo. En cambio, en la mejor imagen para buscar hernias es a través de la resonancia. El tratamiento primero es no quirúrgico. Puede ser terapia física, masajes,
ejercicios de hacer flexión, también ejercicios de flexión, de extensión de Mackenzie y finalmente cirugía. ¿Alguien ha escuchado acerca del ejercicio de extensión de Mackenzie? A ver, ¿alguien resolvió? No. Muy bien, Camila, estás participando. La técnica la ejercicio de McKinsey consiste en que un paciente esté echado en la camilla, ¿ya? Boca abajo. Entonces coloca sus codos a nivel de a nivel de la camilla y el paciente tiene que hiperextender todo lo que pueda y mantener un tiempo ahí erguido, mientras los pies están en la camilla. Pero puede modificarse hiperextendiendo los brazos y extendiendo. Y mantener un breve periodo de tiempo. Esos son los ejercicios de extensión de Mackenzie. Ahora, si no funciona nada, lo último es la cirugía. ¿Ya? Ahora, las hernias tienen diferentes grados. Tenemos la degeneración de disco, el prolapso o la protrusión bulge, la extrusión y luego sigue la secuestración. Degeneración de disco viene a ser cambios químicos asociados por traumas, esfuerzos repetitivos o la edad, por debilidad del disco. Los hernias no ofrecen, no están en contacto. Hay hernias, pero no generalmente no están en contacto directamente con los nervios. ¿Ya? Ahora, el prolapso, es decir, cuando ya es mayor. Ya hay pinzamiento discreto del canal espinal. Mientras que la extrusión, el núcleo pulposo sale del anillo fibroso. Que es cualquier tipo de extrusión última, al finalmente comprime la raíz nerviosa o el cordón espinal o ambos y puede causar radiculopatía. Y el secuestro, el núcleo pulposo se rompe a través del anillo fibroso y sale afuera del disco en el canal espinal. ¿Ya? Esos son los cuatro términos que hay que aprenderlos, porque cuando vamos a leer sobre todo cuando lees el informe de resonancia magnética, el radiólogo te va a poner estos términos: degeneración, prolapso, extrusión, secuestración. Por eso de la importancia para poder interpretar una resonancia magnética. Otras causas de dolor de espalda, ya estamos acabando, chicos. Este es el síndrome de Dish. ¿Qué quiere decir? Calcificación o ossificación de los ligamentos paravertebrosos espinosos, no asociado a HL27 e infección o osteomielitis agudo, piógeno, crónico, fúngico, mielomatoso. Eso sería todo, chicos, por el tema del lumbago. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Oh, muchas gracias. ¿O no? No, doctor, todo claro. Todo ¿Todos claro, doctor. entendido? Dígame. Sí, doctor, todo claro. Todo está claro. Perfecto. Espero que hayan entendido. He tratado de ampliar varios temas. Dolor lumbar no es solo dolor de espalda y se acabó. Cabe aclarar que, digamos, chicos, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo clásico. Ustedes están en su serum, en su posta, y les llega un paciente con dolor de espalda, a secas. Un joven, viene con dolor de espalda y le duele la espalda. Y viene a tu consulta solo porque le duele la espalda. ¿Cuál sería su diagnóstico? No tienes placas, no tienes resonancia, no tienes nada. Pero le duele la espalda. ¿Cuál sería su diagnóstico? Le examinas y obviamente efectivamente hay dolor de espalda. Pero no tienes más cosas, solo tienes pastillas y nada más. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Sería solo lumbalgia, doctor? ¿Cuál sería? Tengo la otra les vuelvo a explicar. Tengo, por ejemplo, estás en tu serum y en la posta te viene un chico, un joven, te viene con dolor de espalda a nivel lumbar. Solo viene por eso y nada más por eso. Le examinas y efectivamente solo tiene dolor de espalda. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Ajá. A ver, ¿quién contestó esta respuesta? Alguien contestó en el chat. Dolor lumbar no especificado. Perfecto. Bien, Mireya.
Y bien, Fernanda. Efectivamente, dolor lumbar no especificado. Obviamente, vamos a pedir exámenes para definir exactamente por qué le duele la espalda. ¿Ya? Puede ser un problema óseo, un problema muscular. Espero que hayan entendido esta clase. Otro ejemplo. Tengo un paciente adulto mayor de 65 años que refiere dolor de espalda y que se le irradia en miembros inferiores. Le pido, ¿en qué diagnóstico podríamos estar sospechando? En un inicio, el diagnóstico que debemos estar sospechando en un inicio es un lumbago masiática. Está escrito en el CIE 10. Revísenlo. Entonces, si sospecho de hernia discal, qué maniobras le puedo hacer el examen físico? La Sería cegué. Fabre. Esa es una opción. Bien. ¿Otra? Sí, Sheila. Fabre. ¿Farebe? Sí, Fabre. ¿Me estás hablando? No. Farebe de Patrick, Farebe es no. La manera de Patrick y Farebe, ese es para buscar ese es para buscar dos cosas. Artrosis de cadera o estás sospechando de espondilitis anquilosante. Más bien, buena pregunta. Vamos a hablar un poco sobre el test de Patrick, o también conocido como Farebe. El test de Patrick consiste en que el paciente se le coloca una posición como de 4 del miembro inferior. Cuando hay un dolor a nivel de la cara anterior, piensa en artrosis de cadera. Pero si el dolor se le irradia hacia el glúteo, piensa en espondiloartritis, o sea, espondilitis anquilosante. ¿Ya? Fin. Regresamos al tema. Si hay un dolor con lumbago masiática, ¿qué otro examen físico le podemos hacer aparte de la CG? Bragart es una variación. Bien, Camila. ¿Otro? Podemos hacer la flexión femoral, podemos pedirle los reflejos y encontrar reflejos tendinosos disminuidos, podemos evaluar la marcha si tiene un compromiso de los talones. Talones o de puntitas. ¿Me entiende la mnemotecnia, verdad? La serie posterior también puede ser una opción, claro que sí. ¿Entiende la mnemotecnia cuando digo talones y el otro es puntitas o no? Sí, me dice Jennifer. Talones L y puntitas con S, ¿no? Mario, bien. Han entendido esa mnemotecnia. Ajá, perfecto. Muy bien, chicos. ¿Alguna última duda? El- El test de Schober, sí, nos puede ayudar también. Muy bien, chicos. Eso sería todo entonces de la clase. Llenaron su asistencia a todos, ¿no? En ese link que han mandado una de sus compañeros, ¿no? Muy bien. Nos damos por finalizada la clase. Espero que hayan entendido. Gracias, ¿Ya? doctor. Ok. Ok, chicos. Hasta luego, chicos. ¿Ya? Gracias, Les doctor. he pasado las diapositivas, ya, de todas maneras. ¿Ya? Ok, Ya, doctor, chicos. muchas gracias. Ok, hasta luego, chicos.
Que la hizo llegar al día de la listo, entró, me saludó, me abrazó, me hizo. Ya, no contesta.